Distinguida teleaudiencia, Radio Televisión El Diario. Buenas noches, como siempre, también a nuestros amigos de la clase política regional y la cada vez más amplia sintonía ciudadana de este nuestro programa, Poder y Desarrollo Regional, la misma que también se repite en casi todas las provincias de nuestra región Cusco, tanto en estaciones televisivas locales de provincias como en algunas emisoras, con la cual cubrimos prácticamente toda la región, logrando que este programa sea uno de los primeros de alcance regional en términos de la calidad del programa asociado y fuertemente priorizado a lo que son análisis económicos y políticos para la región. Quiero el día de hoy empezar mi comentario con la economía. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, sin duda, ya publicó la inflación de enero y febrero. Enero, inflación 0.32% y febrero bastante altito, 0.60%, acumulando 0.92% de inflación en 2 meses. Si la inflación de los siguientes meses sería igual a la que ocurrió en el 2013, la inflación podría llegar a 3.78%. En ese sentido se habla de que esa sería la cifra anualizada de inflación hasta el momento. Con esto, en teoría, habría un riesgo de que la inflación esté por encima de la meta que se ha señalado el Banco Central de Reserva a través de lo que se denomina los marcos macroeconómicos multianuales. Lo que se quiere es una inflación menor a 3%. El año pasado fue de 2.98%, el año 2012 fue de 2.65%, el año 2011 ahí sí tuvimos una inflación bastante superior a la meta, de 4.74%. Vamos a ver sin duda cómo evolucionan los precios asociados al desempeño de nuestra economía y, como siempre, estaremos acá para comentarlo. En cuanto a el Producto Bruto Interno, tenemos la cifra del primer mes, que es enero del 2014. Nuestra producción habría crecido 4.23%, o sea, está por debajo de ciertas expectativas, ciertas proyecciones que tanto los organismos oficiales como los especializados se han planteado para este año. Si queremos crecer un poco más del 5%, el 2014, y empezamos creciendo 4.23%, sin duda no es un buen punto de partida. Pero en lo que sí hay consenso es de que este año es factible que a lo mucho se repita el crecimiento del año pasado, porque hay nubarrones en el camino, ¿cómo se dice?, en el espacio. Vamos a empezar a hablar permanentemente de una desaceleración del crecimiento económico. ¿Qué significa? Vamos a crecer un poco menos que el año pasado, posiblemente, estando acostumbrado un buen tiempo a crecer por encima del 6%, tener el crecimiento del 5%, repetir este crecimiento o de repente crecer menos, a eso le vamos a llamar desaceleración económica. Pero ¿cuáles son las razones? Básicamente son de entorno externo. No digo que lo interno no influye, también trataré de comentar eso. Pero hay 3 espacios a los que tenemos que hacer seguimiento y en cuyo contexto tendríamos que proyectar más o menos, por ejemplo, nuestras exportaciones. Uno, primero, Europa. La Unión Europea ya está empezando a salir de su crisis. No de la forma que quisiéramos, pero está saliendo de lo peor. Por lo tanto, asociado a retomar nivel de crecimiento como bloque, porque Alemania crece, Francia crece un poco, pero España, Portugal, Italia todavía no mucho. Asociado a que como bloque en promedio esté creciendo y ese crecimiento aumentando, sin duda nuestras exportaciones también van a aumentar. Con lo cual la reactivación de nuestra economía en el rubro de exportaciones hacia la Unión Europea subiría. En el caso de Estados Unidos igualmente.
Solo que ellos están saliendo de una crisis en la que, para salir de la misma, el gobierno inyectaba demasiado dinero. Con eso hizo que en el mercado mundial abundasen los dólares. Y esa es una explicación por la cual, de abundancia de dólares, ¿no?, el tipo de cambio en el Perú bajaba. Ya bajaba a 2.8 promedio. Pero hoy que pasó lo peor y están por reactivarse, la política monetaria de Estados Unidos ha decidido ya no inyectar demasiado dinero y están empezando a reducir la cantidad de emisión monetaria, de expansión monetaria en esa economía. Con lo cual, rápidamente hoy lo que van a ver son señales de escasez de dólares. Y esas señales, sin duda, van a determinar alguna escasez de dólares en el Perú, con lo cual el tipo de cambio se presionaría al alza. Porque cuando algo escasea, tiene precio alto, pero cuando algo abunda, tiene precio bajo. Pero la capacidad de crecimiento que tenga Estados Unidos también ha de influir relativamente en nuestras exportaciones hacia esos destinos. La gran preocupación es el gigante que se industrializa, que es la República Popular China. Todos sabemos que ellos han empezado a construir casi salvajemente el capitalismo, la economía de mercado. En la China, que tiene Estado comunista, hay dinero, hay bancos, hay sistema financiero, hay comercio, hay bolsa de valores, hay inversión privada, hay propiedad privada, de tal suerte que en economía allí hay que cuidarse de decir de que es un país socialista o peor aún comunista. No, no. El Partido Comunista, desde una dictadura, porque ahí no hay democracia, construye y dirige el proceso de desarrollo de la economía de mercado, y cuando decimos en condiciones de capitalismo salvaje, es porque allí todavía no hay derechos laborales, no hay salario mínimo, no hay derecho a huelga, entre otros, porque esos gobernantes tienen bien claro de que la urgencia en los objetivos nacionales de ese país es crecer, dar empleo y sacar de la pobreza a la mayor cantidad de chinos posible. De más de 1.200 millones de habitantes, ya han sacado de la pobreza casi a 400 millones de chinos. Miren todo lo que les falta para que saquen de la pobreza al resto de 800 millones de chinos. Y en esas condiciones ellos tienen bien claro que el tema es inversión, producción, empleos, salarios, capacidad de consumo. Y, sin embargo, han tomado hace poco una decisión de que todo lo acumulado, por ejemplo, en reservas internacionales y también en ganancias de más de 30 años de construcción de economía de mercado, ahora quieren gastarlo internamente. Con eso, lo que han decidido es comprar menos materias primas y desacelerar su producción industrial. A eso le están llamando a muchos una reconversión en la orientación de la inversión del Estado, por ejemplo. Y todos pronostican que podría China crecer al 7%. Con un nivel de crecimiento del 7% todavía nos van a comprar bastante, lo que quiere decir que nuestras exportaciones todavía van a tener un volumen considerable hacia la República Popular China. Pero asociado al crecimiento y la gran expansión que han tenido los chinos, también hay nubes en el camino. Muchos creen que podrían entrar, sin duda, en una mayor desaceleración de su crecimiento, asociado a corregir algunas distorsiones que se ha producido en el proceso de crecimiento de ese país. Y entonces se dice, si China crece por debajo del 6%, allí sí nos va a afectar fuertemente porque el volumen de nuestras exportaciones hacia China se va a reducir considerablemente. El Perú vive de las exportaciones. La locomotora que jala el crecimiento de nuestra economía son las exportaciones. Si hay pedidos de nuestros productos desde el exterior, esos pedidos que se van a traducir en exportaciones son los que jalan y eslabonan al resto de la economía. Por eso hay que fijarse bastante bien cómo está el desempeño del sector manufacturero en nuestro país
Y en enero la manufactura ha crecido solo 0,4%. Ahí se nota de que una restricción en el volumen de nuestras exportaciones rápidamente es notada o denotada estadísticamente en un magro crecimiento del sector industrial. Muy bien, asociado a este tema, hay quienes están queriendo discutir los fundamentos del modelo económico. Unos podrían hablar de fundamentos del modelo, otros de principios básicos de organización de nuestros mercados y la economía. Hoy se está empezando a superar, ¿no?, algunos estribillos, algunos eslogans con que sectores bastante ignorantes en economía querían dar el debate sobre el proceso, el desempeño de nuestra economía en el país. Y esos estribillos, esas frases, a veces eran apoyadas, ¿no?, por declaraciones ligeras de personajes de gran talla mundial en la economía, como Michael Porter y como el propio Krugman, 2 premios Nobel de Economía. Ambos, hasta hace poco, decían de que el Perú es primario exportador. Mientras sea primario exportador, no tiene futuro. Y hoy esos 2 gurús de la economía, Paul Krugman y Michael Porter, han señalado que no hay problema de exportar productos primarios o tradicionales. El problema es competitividad. Hay muchos países que son desarrollados siendo primarios exportadores. Canadá, Australia, entre otros, son desarrollados y son casi monoexportadores o biexportadores y son desarrollados. Muy bien. Ahora entonces ya no hay gurús y personajes importantes de la economía que respalden ese debate que querían dar sobre la organización y los fundamentos de nuestra economía en el país, algunos sectores políticos, reitero, ignorantes en economía. Podemos crecer un poco menos mientras el entorno externo sea adverso. Pero ese entorno externo va a recuperarse, y va a recuperarse de manera sostenida, porque al menos la Unión Europea va a salir para crecer durante mucho tiempo, porque sus distorsiones que han mantenido durante demasiados años y que le ha acumulado la crisis que soporta ahora, se están corrigiendo. Y en el caso de Estados Unidos, igualmente. La propia China, luego de ver de qué manera instala y consolida formas de redistribución interna de su crecimiento, necesita seguir creciendo por encima del 8 o 9%. Y por lo tanto, muy pronto van a volver a pedirnos bastantes productos, bastante materia prima para su proceso de industrialización. Por lo tanto, tenemos un entorno externo adverso temporal, por un momento, por un tiempo, en la que posiblemente no vamos a crecer mucho, pero vamos a crecer. Esa es la garantía del famoso crecimiento económico sostenido que siempre hemos defendido. No puede haber otro debate. ¿Creen ustedes que porque vamos a vender un poquito menos a la China, mejor cambiamos, entre comillas, de modelo económico y adoptamos el modelo chavista, que el gobierno ponga precios, que se estaticen empresas, que se espanten inversiones, que haya cola para los productos, que haya escasez de los productos, que el contrabando reine en la economía, que empiece a haber un gran desempleo? ¿Creen ustedes que ese es el modelo alternativo? ¿O el modelo argentino, donde desde el Estado también se gasta y se mueve la economía hasta que ya no hay dólares? Y luego que hay dólares van corriendo a pedir de rodillas ayuda al Fondo Monetario, ayuda al Banco Mundial. No. Ahí otro elemento importante de un debate que a muchos políticos les gusta. ¿Qué es ser soberano? ¿Qué es soberanía económica? Como algunos, depender del petróleo de Chávez, ¿no? O del salvavidas que tiene que ser en algún momento el Banco Mundial o el Fondo Monetario especialmente, ¿no? Una capacidad autónoma propia, asociada a una construcción de una economía global, en la que podemos a veces crecer bastante y tener leves fluctuaciones. Esa es una economía mucho más sostenible, autónoma, que otras que son fuertemente dependientes de dólares, fuertemente dependientes de algunos mercados
casi políticamente establecidos. Y ni hablar ya de algunos otros países que viven prácticamente de la bondad, de la caridad. Ese es el caso extremo de Cuba. A Cuba le regala petróleo a Venezuela. Sin eso Cuba se cae. Y Cuba siempre ha vivido de los regalos. Antes le regalaba todo a Rusia, ahora a Venezuela. Bueno, sin duda, alguna vez vamos a tratar de discutir con expertos, con quienes conocen Cuba, este tema que para muchos, al menos en el Cusco, desgraciadamente, creen que todavía es un modelito. Sociedades de extrema miseria no pueden ser modelos, y sociedades sin libertad, ni económica ni política, tampoco. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera se desempeña la economía de nuestro país durante este año 2014, asociado al entorno externo. Mejora el entorno externo, inmediatamente mejora nuestro crecimiento. Pero también hay problemas con el mercado interno, que es básicamente el tema de la política. La política interna, que por su fuerte ruido genera un poco de incertidumbre, genera expectativas en los agentes económicos. Y eso no ayuda a que internamente podamos seguir manteniendo y haciendo que el Perú sea un destino seguro para las inversiones, donde se siga ratificando y fortaleciendo de que aquí hay reglas de juego claras y estables y que hay, por lo tanto, ocasión de abrir inmensas oportunidades de inversión. Y en la política interna, un primer tema que molesta es la actitud anti-inversión de gente que está en contra de la minería. El caso nítido es Cajamarca, donde las inversiones en el sector han bajado casi 60% en el último periodo. Y otros casos de inversiones que han sido paradas, postergadas, o muchas que están burocratizadas. El Perú es minero, la mayor cantidad de oportunidades de inversiones es en la minería. Y hay que ser enemigo del Perú, hay que apostar a un país empobrecido cuando nos oponemos a jalar inversiones en lo mejor que tenemos. Y eso es debido claramente a una decisión ideológica, política, de sectores básicamente de izquierda, ecologistas y también algunos, entre comillas, nacionalistas. Entonces, miren, un tema ideológico o político, ¿cómo malogra la economía? El otro es el gobierno. Y aquí voy a dar un punto de vista en la que voy a hacer un pequeño panel con un distinguido invitado que está conmigo, el doctor Vidal Pino. Hay algunas cosas que ya están, si se puede decir, ¿no?, rebasando los límites de lo lógico, de lo tolerante. Y es el tema de la fuerte influencia de la primera dama en el presidente de la República y en el gobierno. Pero es una influencia en la que no es tan nítido si es o no intromisión, si es o no función ilegal y si tiene o no, primero, una demostración de que efectivamente se traduce en acciones y decisiones de gobierno o simplemente en lo que significa cierta tradición que existe en las parejas, al menos en países en desarrollo, en sus respectivos cónyuges. En la mujer peruana hay una tradición fuerte, ¿no?, de influir, primero en influir el liderazgo en la familia y en influir, en querer ayudar en lo que hace su cónyuge. Eso es real. Y protagonismos de primera, primero, protagonismo de las esposas en casa, todos lo sabemos. El protagonismo de las esposas de alcaldes, presidentes regionales, todos lo sabemos. Y en los gobiernos es real lo que dijo Bedoya Reyes en una entrevista hace unas horas atrás. ¿Se acuerdan cómo influía Elian Karp en Toledo? Y nadie decía nada, porque era extranjera. Eso sería bueno analizar.
cómo influía Violeta Correa de Belaunde con el presidente Belaunde en su primer gobierno. Para no hablar ya de las esposas de los militares durante la dictadura militar, de Velasco y Morales. Entonces hay cierta tradición. Entonces lo que hace Nadine Heredia, primero no es nada nuevo, pero sí es ruidoso, genera polémica, genera descontento. ¿Saben por qué? Porque hay un elemento que han añadido para ello. Quiere ser candidata, va a ser candidata. O sea, si con certeza y credibilidad nos convencemos de que Nadine no va a ser candidata, seguramente nadie diría nada. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Los celos políticos a una potencial candidata del año 2016, asociado al cual están interactuando la oposición fuertemente con el gobierno central y con el presidente, y creo que eso ya está saliendo, ya está rebasando de lo que es un legítimo espacio en la interacción política. Se ha llegado al extremo en esto de casi de ratificar al último gabinete de ministros presidido por el premier Cornejo, francamente. Y luego de la normal negociación, maniobras políticas, que así es la política, pues, que logró el gobierno con el PPC, se ha superado esta crisis y ha quedado claro de que Nadine Heredia sigue estando donde está, sigue queriendo hacer lo que está haciendo, y la oposición sigue en ese tema de la influencia, la ilegalidad, entre otros. Y ya está saturando el análisis lógico de la gente, porque nos guste o no, aquí manda el presidente Ollantumala. Él juramenta, él firma las normas, él ejecuta los presupuestos, trabaja con su gabinete. Las influencias que puedan haber, como que es tradicional, ¿qué se puede hacer? Mientras no esté firmado, mientras no se asuma una responsabilidad o no existan causales para la misma, tenemos que reconocer que seguimos en la costumbre tradicional de las parejas, de las esposas, de las mujeres, en influir en sus hijos, en su esposo, ¿no? Y entonces se ha llegado al extremo cuando se puso al gobierno en el limbo de la política, y donde votos mayoritarios de abstención superaron la aprobación a la confianza del primer gabinete. Al extremo en la que el Congreso amenaza con destituir prácticamente al gabinete de ministros, y luego se comentó que el gobierno amenazaba con disolver el Congreso. Miren, por un tema de la influencia de la esposa del presidente, o sea, una pelea en la que el tema no es el desarrollo, no es la pobreza, no es la descentralización, no es la reforma del Estado. El tema de la inseguridad ciudadana nos preocupa, es lamentable, pero nadie podría decir que es típico propio de Ollantumala. Con estas consideraciones, lo que yo quiero señalar es lo siguiente: por favor, hagamos política, alta política, y no estemos allí polarizando el país asociado a lo que haga o no una mujer, que es la esposa del presidente. Francamente. Por lo tanto, de esto ahorita la opinión pública se cansa, y tanto el gobierno como la oposición van a ser más desaprobados y se van a aislar más. Nuestra clase política es para hablar del progreso de todos, del futuro de todos, del bienestar de todos, de la mejora en la capacidad de producción, de vida, de despliegue, de la libertad y de la vida social en nuestro país. Y este debate asociado a lo que haga o no la primera dama está fuera de la cancha real de lo que es la política. Por lo tanto, esperamos que, por favor, esta comedia se acabe y que tanto el gobierno como la oposición retomen la agenda política y vamos a la cancha de la política. El debate sobre qué es lo que nos conviene a todos y de qué manera el gobierno está obligado a apoyar en ese proceso, retomando la esencia básica de la política: servicio, progreso. Entonces, mucho ojo, que vamos a terminar poniendo a muchos inversionistas
con las puntas en pelo, sabiendo si este gobierno va o no va, si sus gabinetes siguen o no, asociado a un tema personal, subjetivo, y que siempre ha sido tradicional, tal como he comentado. Por favor, no rebajemos demasiado ni prolonguemos demasiado la calidad y la esencia de nuestra política en temas que en verdad se levanta ruido innecesario y además es prácticamente inútil, porque ¿para qué nos sirve? Solo para desgastarnos. ¿Para qué sirve? Solo para desprestigiar al Perú. ¿Solo para qué sirve? Para postergar inversiones. Y esa no es la forma correcta de gobernar ni de hacer política. El gobierno sin duda tendrá formas de desinflamar en lo que es su responsabilidad esta coyuntura política asociada a posiblemente una mayor capacidad de protagonismo del presidente y en la oposición, por favor, a retomar los temas que realmente nos importan, el progreso, la descentralización, la reforma del Estado, la seguridad ciudadana, las buenas leyes que necesitamos, entre otros. A ver, vamos a ver un primer análisis y comentario sobre este tema de nuestro invitado que está con nosotros, el doctor Vidal Pino Zambrano, es el líder del grupo político de PPK, ahora denominado Perú Más. Vidal, buenas noches y escuchamos tu comentario. Buenas noches, Carlos. He escuchado con mucha atención lo que has dicho. Yo creo que hay un primer aspecto que me parece fundamental, es tu preocupación sobre los aspectos económicos. Con la economía no se juega. O sea, anda a rifar tu casa, anda a jugar timba, juega bingo, anda a las máquinas a jugar con tu dinero. Lo que no se puede jugar es con el destino del país y mucho menos con el destino de los más pobres. Y hemos vivido demasiados experimentos irresponsables. Y yo concuerdo plenamente con la palabra que tú has hecho, un poco dura, pero cierta. Hay unos ignorantes, y hay que decirlo con claridad. Hay unos ignorantes en economía. Entonces, aquí no se trata de decir que eres liberal, neoliberal, eres digamos, alguien que estás manejando la cosa con una ortodoxia absoluta. No, son las reglas de la economía. Así funciona la economía. Y con eso no se puede jugar, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos un país que le demos mayor valor agregado? Porque tenemos retrasos históricos en el tema de la creación de valor agregado. Y el valor agregado no se crea en abstracto, tiene que ver con todo el tema institucional. El mercado tampoco es una cosa en abstracto, el mercado está amarrado al tema institucional. Para que funcione bien el mercado necesitamos instituciones sólidas. Entonces, lamentablemente, estas cosas no las hemos ido creando, ¿no? Entonces, aprovechemos, y no es malo, aprovechar la palanca exportadora, porque cuando hay gente que dice, te pone maniqueamente el asunto, estás exportando piedras, y eso no es tan cierto, porque tú exportas y esos recursos que te da la exportación, úsalo en lo que son tus grandes fallas institucionales, fallas de capacitación, fallas de innovación tecnológica. Usa esos dineros para que la sociedad en su conjunto sea capaz después de darle valor agregado y darle un valor agregado mucho más competitivo. Porque hoy en día ya se acabó en el mundo, como tú bien lo dices, el caso de Cuba, por ejemplo. Cuba pues se podía dar el lujo de venderle a Rusia el azúcar a un precio fuera del mercado. Pero eso justamente no lo hace sostenible la economía cubana. Y la economía cubana va a explotar en cualquier momento cuando caiga el soporte que tiene de Venezuela. Entonces, el modelo cubano no es que uno odie al socialismo, uno esté en contra del socialismo. Sencillamente es un modelo que no es sostenible, ¿ya? Así de fácil, así de simple. Entonces, mucho cuidado con lo que se viene, y manejemos la economía con absoluta responsabilidad. Y no empecemos a usar etiquetas o clichés para descalificar a quienes estamos planteando las cosas con absoluta seriedad. Entonces, yo en eso concuerdo contigo. Lo que tú estás intentando es hacer una reflexión seria sobre los peligros y las posibilidades que se tiene en el Perú actual y no en el Perú en abstracto. Entonces, la cifra que tú has dado, por ejemplo, del crecimiento del aparato industrial es pequeñísima. Entonces, ese debe ser el foco de preocupación. Y también concuerdo plenamente contigo sobre el análisis de la primera dama.
por Dios, estamos peleando y discutiendo, ¿no? Que si la señora está vestida de rojo, tiene mangas o no tiene mangas, por Dios. Y la economía se nos va a escapar. ¿Cómo hacemos competitivo al país? ¿Cuáles son las reformas del Estado que hoy en día necesita el Perú? Entonces yo creo que estos elementos tenemos que debatirlos con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad posible. Y espero que las próximas elecciones regionales y municipales sirva también de plataforma para explicar esos aspectos y que la población dé un voto mucho más consciente. Y aquí lamento la actitud de ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Que todavía no dan el salto y se están convirtiendo, contrariamente a la fuerza inicial de la izquierda, que era una fuerza de transformación, se están convirtiendo en una fuerza reaccionaria, ¿no? No quieren que se toque nada, no quieren que se haga nada. ¿Y de dónde vienen los recursos? Entonces, esta izquierda irresponsable y reaccionaria es a la que hay que combatir. Y espero que surja en este debate una izquierda moderna, una izquierda que sea capaz de entender estos temas y, por lo menos desde la región del Cusco, crear una plataforma que realmente aprovechemos todo lo que podamos a nivel de la región y sigamos construyendo este desarrollo, que es la única forma como podemos sacar de la pobreza a los miles de cusqueños que habitan en la región, ¿no? y digamos de los pobres del país en general. Bueno, agradecemos la opinión y comentario de Vidal y, dado que tenemos problemas del tiempo, anuncio la primera interrupción breve del programa y volvemos con mi compañera de conducción, la economista Rosemary Moscoso Valer, con importantes análisis y entrevistas aquí en Poder y Desarrollo Regional. Pausa y volvemos con Rosemary Moscoso. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado.
Bienvenidos a la segunda parte de Poder y Desarrollo Regional. En esta segunda parte del programa tenemos un invitado especial. Es Richard Galango, autor de un cuento que se ha lanzado el día de hoy en una librería conocida de la ciudad y que nos va a contar acerca de su experiencia como autor y para lo cual le damos la bienvenida. Richard, bienvenido. Muchas gracias, Rosemary. La verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes. Agradecido al canal por la invitación. Richard, el programa donde estamos en Poder y Desarrollo Regional en realidad es un programa de corte político, de análisis económico, y es precisamente en ese sentido que nos interesa saber cómo nació Pedro y los Panecillos Mágicos, pero sobre todo también cómo has logrado esta internacionalización de un libro que, si bien es cierto el contenido es bueno, pero para muchos peruanos resulta difícil ubicarse tanto en nuestro país como en el extranjero. Cuéntanos al respecto. Bueno, Pedro y los Panecillos Mágicos es parte de una colección de Cielo Abierto. Es un proyecto de Pearson España, donde lo que buscaban era publicar 6 cuentos para niños que sean historias latinas, ¿no? Donde conjuguen historias simpáticas y sean bastante agradables y llevadas por los autores, y que sea muy fácil de captar para los niños, ¿no? Pearson es una editorial mundial en realidad, ¿no? Y entonces esta serie de cuentos, al ser lanzados, automáticamente todos ellos se han posicionado en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Hoy en día este cuento y todos los cuentos de la colección se venden en diferentes librerías desde España, incluyendo Islas Canarias, México, ¿no? Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, y curiosamente Perú fue el último país que se introdujo el cuento. Lo que acabas de decir es importante, ¿no? Que nuestro país, tú eres peruano, ¿no? Sea el último país donde se lanzó el cuento de un autor peruano. No es solamente casualidad, ¿no? Es algo recurrente en todos los aspectos, porque somos un país, y ayer se celebró también se conmemoró el Día de Lucha contra la Discriminación, y los peruanos estamos muy inmersos en esto, ¿no? En el tema de la discriminación, y nos discriminamos a nosotros mismos, ya sin motivo, solamente por el hecho de ser peruanos. Y tú como autor, ¿cómo ves esto, ¿no? En el plano de la publicación de un libro. Bueno, yo sí sé de que en realidad es muy difícil poder publicar un cuento o un libro en realidad en el país. En realidad yo sé que es difícil. En realidad, bajo mi experiencia fue totalmente diferente. Yo llegué a la editorial Pearson por una casualidad de la vida en realidad, y entonces llegué en el momento preciso cuando una comisión de Pearson estaban elaborando esto de la colección, ¿no? Entonces leyeron mi cuento y les pareció en realidad tomarlo, y fue el primero que se toma en realidad. Bueno, quiero contar de que somos 2 autores, ¿no? Mi coautora es Lucía Fernández, que ya está radicando en Argentina, y este cuento ha sido ilustrado por un ecuatoriano. Yo considero que es uno de los mejores ilustradores de Latinoamérica, que es Atila, ese es su nombre en realidad, y el cuento es maravilloso, ¿no? En sus ilustraciones. Pero lo que sí quería volver a decir es que definitivamente yo sé que para muchas personas, escritores, es difícil en realidad poder publicar un cuento o un libro. Como vuelvo a decir, yo he tenido otra experiencia en realidad, ¿no? Se me abrieron las puertas y yo estoy muy agradecido en realidad a Pearson. Este año voy a publicar un libro y es muy probable que también publique un cuento también para niños, ¿no? Entonces, sí creo, hay algo muy importante que creo que hay que seguir peleando siempre por tus sueños, ¿no? Y esto se lo digo a todos los que todavía no han podido publicar un cuento, un libro. O en general lograr. En general, exacto. Creo de que hay que seguir peleando por los sueños, porque uno mismo los va a lograr, en realidad nadie lo va a hacer por uno, ¿no? Absolutamente. Sí. Una de las características que destaca, creo, en este cuento, Pedro y los Panecillos Mágicos, es el hecho que tiene un mensaje de valores, ¿no? Rescata algunos valores de las personas, y
En la educación actual es algo que se debe rescatar. Tu cuento también, como me has venido comentando, está en el plan lector de muchos colegios, también en el extranjero, Sí. primero, antes que en nuestro país. Pero es importante, ¿no?, que un niño desde muy pequeño, al tener el primer contacto con la lectura y fomentar también la lectura de paso, recoja de esta experiencia, que de por sí es buena, el aprender, el leer, ¿no? Que rescate también los valores que luego le van a marcar para el resto de su vida. Sí, justo hoy día en la presentación les decía a los padres que estaban muy agradecidos por ellos por haber concurrido al cuentacuentos, pero a mí me ha pasado muchas experiencias, ¿no? Algunos amigos me comentaban de que era la primera vez que compraba un cuento para su hijo, ¿no? Y en realidad para mí era una bendición entrar a un hogar y que sus hijos por primera vez tengan un cuento y que ellos rescaten este valor, ¿no? Ahora, me alegra muchísimo definitivamente el hecho de poder estar en el plan lector. En realidad el cuento, Pedro, está en el plan lector en 2 colegios en México, está en plan lector en un colegio en Guatemala y está en plan lector también en un par de colegios en Colombia, ¿no? En Lima también ya está en algunos colegios en plan lector, en realidad yo me he sorprendido de eso. Y me alegra mucho de que estos valores que están desarrollados en el cuento puedan los niños tenerlo, ¿no? Y que sean los primeros contactos con los valores, ¿no? Porque en realidad el cuento para un niño es una magia, ¿no? Entonces los valores entran un poco a través de los niños por la magia, ¿no? De la lectura, de estas ilusiones, de estas cosas que ellos se van imaginando. Claro, muchas veces lo que uno lee es una versión distinta a la que el autor incluso quiso plasmar, pero lo ideal es que esta versión distinta, diferente, recreada por el niño en este caso, rescate lo principal, que es el lado positivo, un mensaje, un comportamiento ético ante la sociedad desde muy pequeños. Sí, bueno, el principal valor que rescatamos aquí es la amabilidad, ¿no? La cordialidad con tus semejantes. Pedro, bueno, si me permites contar un poquito. Por favor. Okay. Pedro es un panadero que llega a un pueblo gris con su ayudante y fiel amigo Lito. Entonces ellos muy ilusionados abren su panadería y el primer día nadie le compra ni un pan, ¿no? Pero ellos eran pues muy trabajadores, cantaban y hacían su pan muy felices. El segundo día llega un hombre que es don Ángelo y él era un hombre refunfuñón, renegón, ¿no? Y entonces dice, pero dame 4 panes, ¿no? Y bueno, y él, don Ángelo, ¿cómo está? Qué gusto, ¿no? Y le da en su bolsita, con mucho cariño se le entrega. Y don Ángelo así todo refunfuñón, ¿no? Bueno, ya, gracias, ¿no? Y se va, ¿no? Y al día siguiente, este mismo don Ángelo regresa con un par de personas del pueblo, pero ya con un poco más risueño, ¿no? Entonces, ahí era donde se iban transformando un poco, donde las personas iban absorbiendo esto que Pedro les daba, que era el amor, uno a su trabajo y la amabilidad con que él atendía, ¿no? Entonces, cuando nace este cuento, consideramos con Lucía de que el primer alimento que nosotros recibimos es el pan, ¿no? Qué maravilloso es recibir un pan de una persona que lo ha hecho con tanto cariño y tanto amor. Y si tú vas a la panadería y esta misma persona te recibe y te da en su bolsita y con una sonrisa de oreja a oreja, yo creo que podríamos empezar el día de la otra persona de otra manera, ¿no? Dijiste algo importante, el pan realmente forma parte hasta cuando rezamos. Sí, claro. El pan nuestro de cada día, y no es casualidad, ¿no? Es el primer alimento que es comemos. como empezamos la mayoría de las personas el día y también como lo acabamos muchos otros, pero incluso en Europa y quizás por eso en España has tenido más éxito, el pan no es solamente el desayuno, el pan es el almuerzo, sí, exacto, sí, la nos cena, acompaña, ¿no? Es más... no es que sea nutritivo, pero es la forma
como uno tiene el primer contacto con los alimentos. Claro, claro. Sinónimo de desayuno, pan. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, sí, pues, ¿no? Yo no me atrevo un poco a contar más porque voy a contar ya voy a contar toda la historia. Que lo compren. Bueno, claro, la idea es que Pero lo la idea compren. es que lo lean, ¿no? Sí, por Esa es la supuesto. idea. Tú también me comentabas de que en España la editorial ha decidido digitalizar el libro y que... Pero yo también te decía, pero esto va a evitar que la gente lea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sientes Bueno, tú? cuando me lo contaron me alegré en realidad Ya, de que el cuento se va a trasladar al formato digital. Las personas van a poder bajar por su teléfono, iPad, computadora, se van a poder bajar el cuento y el cuento va a estar de una manera digital donde te lo va a contar una persona. Pero claro, cuando hacía la reflexión sobre tener el cuento físico y leerlo, que te lo lea el papá o la mamá, Es otra experiencia. es otra experiencia en realidad, ¿no? Lo que pasa es que el cuento tiene un éxito, un pequeño éxito en realidad, yo lo considero como un pequeño éxito, entonces se ha trasladado un poco, se va a seguir vendiendo en el físico, pero se está trasladando un poco, digamos, a otras maneras de leer, de aprender de la historia. Entonces, lo acepto como parte de la modernidad también, pero sigue estando el físico, va a seguir estando el físico para diferentes, digamos, diferentes momentos, ¿no? Creo que los chicos más grandecitos se lo van a poder bajar en la manera digital y más bien los niños pequeños, los más pequeños, van a poder seguir disfrutando de que la mamá se los pueda leer, ¿no? Tú más o menos has descrito el éxito, en particular con este cuento, como un outsider, ¿no? De la escritura, ¿no? Sí, Aquel bueno, que sí. llega y que logra el éxito. Un Pero tampoco es outsider, ¿eh? casualidad, tampoco es casualidad, ¿no? Tú tienes una vasta experiencia en el otro campo en el que te desempeñas, dentro de la producción en televisión. Y para los niños, ¿no? Este programa no es muy visto por niños, pero sí por sus padres y por los políticos y por algunas autoridades. ¿Qué características durante tu vida puedes rescatar que han contribuido a que quizás eventualmente la suerte te acompañe, pero tú se supone que tienes una buena redacción, se supone que tienes buena imaginación, tienes esa capacidad de transformar lo que sientes en esto, ¿no? El contactarte con las personas adecuadas para que se logre? Bueno, yo creo que ese niño que que todo el mundo tiene, algunos lo seguimos manteniendo. Yo creo que soy uno de esos que todavía sigue manteniendo ciertas cosas. Soy muy, en realidad, idealista. Peco, en realidad, a veces de ser muy idealista. Como la vez pasada escribí, creo que yo soy un idealista compulsivo, en realidad. Entonces, esto siempre ha estado en mi mente y en mi corazón, el tema de poder escribir, redactar cosas para que los demás lo lean, ¿no? Y lo hacía de muy chico, en realidad, ¿no? Es más, yo tenía unas cositas que había escrito, pero los había dejado porque siempre me avergonzaba un poco de poder dárselo a alguien para que lo lea. Pero creo que lo que ha ayudado mucho ha sido la parte donde me desarrollo en realidad, que es en el campo audiovisual. Entonces yo siempre estoy en contacto con las imágenes, ¿no? Entonces siempre estoy desarrollando imágenes nuevas y buscando de que la imagen que consiga para los comerciales de televisión bueno, yo me dedico a la publicidad, realizo comerciales de televisión. Entonces la toma que yo realizo, busco que diga lo que quiero, lo que yo siento en realidad, lo que quiero comunicar, ¿no? Una frase dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 Sí, palabras, ¿no? exacto. Y eso es lo que... Sí, entonces el cuento tiene mucho de eso también, ¿no? De estas imágenes y cómo yo las imaginaba también, ¿no? El tema de la redacción en realidad es cosa curiosa porque a mí en realidad no me gustaba mucho el curso de literatura, ¿no? En el colegio. Porque a mí me gustaba más la química y las ciencias naturales y todo ello, o la historia. A mí me encanta mucho la historia en realidad, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? De pronto me di con que podía escribir algo, me provocó en realidad escribir, dije, hoy lo hago y empecé a hacerlo y no paré.
¿no? Entonces, cuando uno se decide hacer algo, creo que hay que ya subirse al caballo y el caballo va a seguir corriendo, andando solo. Eso es lo principal. Sí. ¿No? En realidad la suerte no existe, la suerte es el ingrediente adicional. No. Hace poco publiqué una cosa que decía, uno hace en instante en realidad, ¿no? Cuando uno hace el momento especial, no hay un momento especial en realidad, cuando el corazón lo quiere hacer, lo hace y todo resulta, ¿no? Entre los comerciales que has desarrollado en tu empresa está el de una universidad, que no vamos a decir el nombre, sí. Pero lo que rescato de las imágenes que pueden captar es el emprendimiento, ¿no? De los jóvenes, sí, sí. ¿No? El triunfo, el romper obstáculos, esa clase de mensaje. ¿Eso es lo que tú quieres transmitir? Bueno, yo provengo de una familia que también, bueno, yo soy un chico de los 80, ¿no? Yo he sufrido el terrorismo, he sufrido las pocas oportunidades que hemos tenido los chicos que teníamos 17 en el año 87 más o menos. Entonces sé un poco de esas frustraciones. Y bueno, por ayuda de mi madre, yo soy producto de mi madre en realidad, y producto de mis ganas pude sobresalir y he conseguido algunas cosas gracias a mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo conozco un poco esa parte de los chicos que quieren emprender una carrera y que son hijos de inmigrantes en Lima, ¿no? Donde la sufren, la pelean, pero ellos ahora están disfrutando un poco del papá que vino en los años 60, ¿no? Y que tienen un negocio. Entonces este último comercial de esta universidad en realidad es el reflejo de eso, del emprendimiento de los hijos de los inmigrantes, ¿no? Entonces las imágenes que conseguimos ahí dicen eso, ¿no? Pero dicen también un poco de lo que yo siento, ¿no? Es lo que trato siempre de hacer. El Perú en la actualidad está pasando por un buen momento a pesar de la crisis internacional, pero esto a veces es malo, ¿no? Cuando alguna vez intercambié opiniones sobre la forma de manejo de la educación con personas de países desarrollados, como Holanda, por ejemplo, ellos nos indican de que sus padres, lo que tú mencionas, ¿no? Sus padres en la época de la guerra mundial sufrieron mucho, pasaron hambre, y cuando termina la guerra, esos padres obviamente tenían que luchar no solamente contra el sufrimiento de la violencia, sino también contra el invierno. Sí. Y terminado el invierno tuvieron que trabajar duro. ¿Para qué? Para que su siguiente generación y la que actualmente vive, porque ya son 2 generaciones que están, o 3 incluso, ¿no? Después de la guerra, no pasase por lo mismo que ellos habían pasado, no violencia, no hambre, luchar contra la naturaleza también. Pero para que sus hijos no pierdan ese estímulo, ese ánimo de seguir desarrollando, los envían a países que todavía no han superado las etapas de pobreza. Los mandan al Perú, claro. Los mandan al África, los mandan a Portugal, para que conozcan lo que es el sufrimiento, y cuando regresan tienen como un estímulo, como una levadura para ese emprendimiento que ellos tienen, porque en un país que lo tiene todo, ¿qué es lo que puedes crear? Sí, pues eso es cierto, ¿no? Definitivamente hay algo rico que sucede en nuestro país. Nosotros estamos disfrutando hay una riqueza, a pesar, yo entiendo, a pesar de muchas cosas que ocurren en nuestro país, a pesar de los temas políticos y todo eso, les digo siempre a los chicos que trabajan conmigo, a los jovencitos de 20, 22 años, ellos hoy día reciben un país, a pesar de todo, un paraíso en realidad. O sea, nosotros, los chicos que éramos de los 80, la hemos sufrido en realidad, ¿no? Hoy en día yo también la sigo peleando, nunca he dejado de pelear. Todo lo que me rodea en realidad es producto del esfuerzo. Yo no tuve padre y madre donde me crié solo con mi mamá en realidad, pero tuve muchas carencias en realidad, pero estudié en un colegio nacional, pero todas estas cosas que nos sucedieron a nosotros me han ayudado a impulsarme cada día más. Entonces, tanto en mi labor profesional, como en otras cosas que hoy en día tengo, ¿no? Y que, por ejemplo, el cuento, y que
y que quiero ahora seguir escribiendo más y quiero seguir dejando una semilla a los chicos, a los jóvenes, incluso a los adultos, ¿no? O sea, este cuento, hay muchos adultos que me han escrito y me han dicho, qué lindo el cuento, la verdad que tenía una idea de algunas cosas, y es que efectivamente, ¿no? Estamos hablando de un pueblo donde hay gente renegona, donde hay gente que son Gente chismosos, como nosotros. ¿no? Gente natural como cualquiera de nosotros. Ese pueblo es como el Cusco, como cualquier parte de Lima, como cualquier parte de Santiago de Chile, como cualquier pueblo en España, donde suceden estas cosas, pero ¿qué tratamos de decir? Mejoremos, ¿no? Uno decide cómo reacciona ante la agresión del resto, ¿no? Y también uno decide si agrede o no. Sí. Y eso es también otro mensaje de esta historia. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, hay un personaje, ¿no? Hay un personaje antagónico también que se llama Don Fausto, ¿no? Que efectivamente, Pedro al llegar al pueblo, él se convierte en el nuevo panadero, pero resulta que había otro panadero, que era Don Fausto, que era el panadero de toda la vida. Pero él dejó de vender, ¿no? Y es que Don Fausto lo único que quería era un negocio y trataba mal a todo el mundo, ¿no? Cuando la gente comienza a ver de que hay un nuevo panadero donde emitía aromas riquísimos, donde la gente no se resistía y donde tenías un vendedor que te trataba lindo, de mostrador, entonces siempre lo malo, yo pienso que siempre lo malo va a tener una atracción por lo bueno. O sea, siempre la parte buena va a vencer a la parte mala, ¿no? Por lo menos debería ser así. Bueno, creo que sucede, ¿no? Poco a poco sucede en algunos casos. El mundo está cambiando. Pero lo que tú dices se aplica, creo, para todo, ¿no? Cuando para uno pone cualquier tipo de negocio, incluso desde, pongamos, ¿no?, el extremo, un centro de prostitución, ¿no?, pero legal, ¿no?, hasta un negocio legal, un restaurante, uno decide cómo lo maneja. Sí, por ¿no? supuesto. Entonces hay ética en todos los niveles. E incluso, ¿no?, poniendo a otro autor peruano, cuando en Pantaleón y las visitadoras, yo creo que cuando se establece, ¿no?, las visitadoras, Sí, sí, sí. lo que se quiere resolver es el problema de las violaciones. Sí. Entonces, en ese contexto, era un mal necesario, ¿no?, que en realidad se convierte en un bien para proteger a un bien superior. Bueno, no estamos saliendo del tema, pero tiene ese Sí, sentido, claro. ¿no? Bueno, para regresar al tema, Para regresar al cuento. bueno, hoy día hemos tenido un gran día en la presentación de Pedro y los Parecidos Mágicos en la tienda de SBS en la avenida El Sol. Ha habido una gran concurrencia de muchos niños y padres, así que igual invito a nuestros amigos cusqueños a que puedan ir permíteme por favor, a buscar mi cuento, Pedro y los Parecidos Mágicos, que tiene unas ilustraciones preciosas, así que lo pueden encontrar ahí. Yo voy a estar todavía hasta el martes en Cusco disfrutando de Machu Picchu, la gente, su comida, la verdad, estoy muy contento con todo lo que me viene, me han tratado de maravilla, me siento un hijo querido en la realidad aquí. Ha sido una visita especial. Te cuento también que en esta semana se ha estado discutiendo sobre declarar en emergencia el centro histórico de Cusco. Ajá. Y tú lo has visto por fuera, ¿no? Como turista, no sé si conocías anteriormente nuestra ciudad, pero ha sufrido un periodo de modernización durante los últimos años, ¿no? Pero no podemos perder la esencia y no se trata solamente de los muros, las construcciones, sino se trata de la historia de la cual nosotros los cusqueños nos sentimos orgullosos. Sí, justo hoy día tuve una entrevista y hablamos un poco con el periodista. En realidad, la esencia de Cusco está en su antigüedad, o sea, no está en la modernidad. En realidad, yo creo que hay que rescatar todo lo antiguo de Cusco para que este legado siga continuando. En realidad, la atracción de Cusco está en toda su parte inca y la parte colonial y todo este antepasado, ¿no? Y bueno, y con sus pinturas y sus intelectos, bueno, y su cultura en realidad, ¿no? Sí me apena haber caminado un poco por la parte de la Avenida del Sol y caminando y veía cosas ahí, ¿no? Me da un poco de pena. Sí me parece bien que algunas marcas hayan venido, les haya dado un espacio, ok, está bien, pero no se debería de perder un poco todo esto, ¿no? Claro, el progreso no debe significar nunca destruir lo bueno, Exacto.
El lo pasado. bueno de las personas, los valores, las construcciones. Nosotros los cusqueños en particular, y creo que hablo por la mayoría, nos sentimos muy orgullosos de ser cusqueños. Cuando viajamos a otra ciudad, nosotros no nos sentimos ni serranos ni provincianos, No, es que eso no no nos existe. sentimos discriminados. Tenemos un orgullo, algunos le llaman chauvinismo, pero en realidad es ese amor a lo que eres, porque sabes de dónde vienes, sabes quiénes son tus abuelos, conoces una historia, pero sobre todo sabes que tienes un futuro Sí, hacia adelante. Bueno, ayer lo conversaba con unos amigos y les decía que yo tengo un tema particular con los arequipeños y los cusqueños, ¿no? Que me doy cuenta que son gente muy culta. No es un tema de chauvinismo, me parece bien que ellos se sientan orgullosos, eso debería de ser en realidad. Nosotros los limeños hemos perdido, o sea, yo a veces en los festejos no participamos porque ya la ciudad se ha vuelto tan cosmopolita que ya, bueno, no sentimos esa esencia, pero ustedes todavía la tienen, ¿no? Yo creo que invito a que alguien en realidad debería de escribir sobre la historia de Cusco el Antiguo, sobre sus calles, sobre estas calles que a veces se están perdiendo en realidad, sobre esta historia, ¿no? Con fotografías antiguas, porque la idea es devolverle este legado a todos los que lo tienen todavía en la mente para estos chicos que recién están saliendo, ¿no? Exactamente. Y claro, y no quieran una ciudad moderna, porque creo que Cusco es la ciudad, ¿no? La que nosotros siempre, yo la he imaginado, la que siempre... Una ciudad museo. Exacto, una ciudad museo. Por donde camines siempre alguien te va a decir, acá pasó esto, acá Es pasó lo un otro. viaje a la historia, ¿no? Si uno quiere conocer Sí. la historia de Latinoamérica, por ejemplo, si empiezas en Bolivia, pasas por Perú, por Cusco, Lima, te vas a Colombia, Ecuador, ¿no? Ves todas las etapas y te enteras, ¿no? Con el Sí. contacto con la gente, cómo pensamos, cómo hablamos, Sí, todo por tiene supuesto. que ver con nuestro pasado. Bueno, y quiero agradecer por la comida. La verdad que hoy día he almorzado, ayer y hoy almorcé espectacular. Bueno, el tiempo en televisión es tirano y hemos llegado al final del programa. Los esperamos en una siguiente edición. Nuestro agradecimiento siempre al periodista Washington Alosilla, quien nos cede este espacio de manera gratuita para que podamos compartir con todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.